20 minutos para las 11 de la noche, un día el de hoy, este martes, en el que estamos muy pendientes de la situación en el Monte Gallego y estábamos muy pendientes de ese incendio, grave incendio en Oia, en la localidad pontevedresa de Oia, pero a esta hora tenemos que hablar de otro, un incendio en este caso en la localidad coruñesa de Ribeira, registrado desde las 9 menos 20 de esta noche y en el que la Xunta de Galicia ha activado el nivel 1. Nos vamos a ir hasta allí porque hoy teníamos prevista una conexión telefónica con el director xeral de Emergencias. Está con nosotros Santiago Villanueva, que se ha tenido que trasladar precisamente hacia ese punto. Señor Villanueva, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Espera un momentito que oigo mal. Espera un momentito. Vamos a ver si escucha mejor esa conexión. Como decimos, el director xeral de Emergencias se ha tenido que trasladar hasta Ribeira. Como decimos, ahí hay un incendio que se ha alertado esta misma tarde, 9 menos 20, con nivel de alerta 1. Vamos a ver si ahora nos puede escuchar mejor. Si estamos... Sí, dime. Ahora sí. Como decíamos, señor Villanueva, ¿está usted en Ribeira? Estoy ahora mismo en Ribeira, efectivamente, en el polígono. Un incendio en este caso, como decimos, en el que se ha decretado, la Consellería de Medio Rural ha decretado ya el nivel de alerta 1. ¿La situación ahora mismo cómo es? Ahora mismo la situación es complicada porque está soplando el viento muy fuerte y están actuando medios de la Consellería de Medio Rural, medios forestales y los bomberos de Boiro y los bomberos de Ribeira. Están protegiendo ahora mismo la zona donde está la fábrica de Frisa y la zona de los depósitos de gas. Están estableciendo un perímetro de seguridad, puesto que las llamas están muy cerca y el problema, como os digo, es que el viento está soplando muy fuerte y de forma racheada. Entonces lo que estamos haciendo es proteger esta zona, la zona del polígono, para luego ir atacando el resto de las llamas y proteger las viviendas, evidentemente, la prioridad. ¿Ha sido necesario desalojar algún punto tanto del polígono como de las viviendas de la zona? Las noticias que tengo es que acabamos de llegar, puesto que venimos de Oia, es que no, pero vamos, no descartamos nada porque la situación, claro, va todo en función de la evolución que tenga las llamas e incluso el humo, porque hay mucho humo y pudiese ser que tuviésemos que actuar en ese sentido. Sí, tengo que preguntarle también por la comunicación en esta zona, porque nos comentaban que la autovía también había tenido problemas de tráfico. ¿Se ha cortado la circulación? Sí, la autovía en el último acceso está cortada y de hecho viniendo de Padrón hacia aquí hay que salirse en Puebla, puesto que está cortada la autovía y no se puede acceder por esos puntos. Está cortada en este momento por la gran cantidad de humo que hay en este momento. Gran cantidad de humo, problemas sobre todo en esa zona, ese perímetro de seguridad que hay que establecer en el entorno del polígono, precisamente para evitar problemas en esa zona, pero me gustaría saber si a esta hora podemos decir ya cuáles son los datos de la gente que está trabajando, el dispositivo que se ha puesto en marcha en ese entorno. No te puedo confirmar ahora mismo lo que estoy viendo son medios forestales. En este momento en la zona del polígono, que es en la que estoy yo en este momento, están los bomberos de Ribeira actuando, protegiendo la zona y evidentemente hay medios de agentes forestales y medios de autobombas, tanto medios humanos como medios materiales, que están actuando en otras zonas. Yo, la visión que tengo en este momento, puesto que estamos, ahora es la prioridad de esta zona la que estamos protegiendo, no te puedo decir, pero sí están interviniendo muchos medios. Muchos medios también, nos decía usted que venía de Oia, y ya para terminar, que sabemos que le queda una noche complicada por delante, sí me gustaría saber cómo estaba la situación en Oia a última hora de la tarde. Pues mira, la situación allí era mucho mejor que aquí. Estaba el incendio estabilizado, no controlado, pero estabilizado. En aquel momento que veníamos, soplaba mucho menos, se mantiene medios allí para la posible intervención, para ir enfriando el terreno y para evitar las propagaciones. Y como te digo, estaba estabilizado el incendio con medios tanto de bomberos del consorcio provincial, la unidad militar de emergencia y bomberos de todos los medios que están interviniendo de la Consellería de Medio Rural. Lo teníamos estabilizado, estaba actuando también la Guardia Civil para garantizar la seguridad de todas las personas y los bienes que están en este momento. Ya tengo una situación mucho mejor de la que aquí, puesto que estaba ya totalmente estabilizado. Bueno, pues afortunadamente el incendio de hoy ha quedado estabilizado. Pendientes vamos a estar, por lo tanto, en las próximas horas del incendio. Estamos viendo una imagen, esa imagen es de hace unos minutos, en este caso en Ribeira, donde ahora mismo estamos pendientes de ese incendio muy próximo a ese polígono, autovía cortada también al tráfico, alerta 1, decretada por la Consellería de Medio Rural. Santiago Villanueva, director xeral de Emergencias, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Venga, os dejo. Es la situación en este final del mes de agosto, incendios que nos han llevado a preguntarnos hoy muchas cosas que queremos trasladar también a esta mesa en la que nos acompañan Carlos Aymerich. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Julio Sequeiros, ¿qué tal? Muy buenas noches. José Luis Barreiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Rúas, muy buenas noches. La primera pregunta que nos hacemos es qué es lo que está pasando justo en este final de verano. Habíamos tenido un mes de agosto y un mes de junio bastante tranquilos, pero entre el incendio de Oia hablamos de entre 1.200 y 1.800 hectáreas. 1.200 es la última cifra que ha dado la Consellería de Medio Rural. En el caso de Ribeira aún no hay datos, pero ayer teníamos esa cifra que nos decía que en la provincia de Ourense en 7 días llevábamos, Carlos, 2.888 hectáreas. Bueno, eu creo que o que pasa é o que pasa cíclicamente, non? É dicir, cando se dan certas circunstancias de humidade, de temperaturas, de vento, pois hai incendios. Que é o que temos que ver? Bueno, pois o que temos que ver é se está funcionando o dispositivo. Houbo decisións tomadas por este goberno no mes de abril, pois reformar na práctica o Pladiga, volver ás brigadas municipais, bastante pouco efectivas, desapareceu na práctica o mando único, non hai un mando único como existía, non? Antes, sábese que as brigadas municipais pois adoecen, non, de profesionalidade e que ao final responden o que manda o alcalde de turno e non a ese mando único. Quizáis estea pasando algo diso, pero eu creo que hai algo máis de fondo, e hai, por certo, varias organizacións, sobre todo moitos cidadáns que están asinando peticións, non, neste sentido, que ten que haber unha política forestal e unha política de ordenación do territorio distinta. Todos sabemos que o problema do monte, o problema dos incendios non se vai resolver nunha legislatura, pero por iso eu creo que xa vai sendo tempo de que este goberno, que o señor Núñez Feijóo, cambie a súa política forestal e comece desde agora cunha política forestal de ordenación do territorio, de posta en valor do monte distinta da que está practicando, bueno, que poda ser continuada por gobernos posteriores. Desde logo, el cortou co que se viña facendo por parte do goberno anterior, de poñer en valor o monte, bueno, pois de agrupar, non, o que é a propiedade forestal a efectos de xestión, de facer un plan tamén de prevención e de actuación en incendios. Bueno, pois se agora quere volver e quere retomar o consenso, benvido será. Desde logo eu o que si vexo que a diferencia do que fixo el no ano 2006 non vexo a ningún líder da oposición en zapatos náuticos, vaqueiro e mangueira, non? Facendo parvo nun incendio por aí adiante. Julio. Bueno, yo lo que quisiera decir es que los incendios a mí me parece que son inevitables, ¿eh? Es decir, podremos tener más, podremos tener menos en función del, hombre, de lo que se haga, ¿no? de lo que son las medidas políticas. Ahora, yo creo que los incendios son inevitables y por una razón muy sencilla. En la agricultura tradicional, la que estaba aquí vigente en Galicia pues hace 50 o 60 años, todo el monte jugaba un papel básico en el funcionamiento de la agricultura. Es decir, los montes estaban limpios porque había que ir allí a recoger el estrume para la cama del ganado, había que recoger la leña. Es decir, en todo el entramado de la agricultura tradicional, la famosa agricultura de autoconsumo de subsistencia, ahí el monte jugaba un papel absolutamente básico. En el momento en que ese esquema rompe y se moderniza todo el sector agropecuario, y se inicia toda una orientación fundamentalmente de tipo ganadero, de tipo lechero, se abandona el monte porque en este nuevo esquema de una agricultura moderna no juega ningún papel el monte. Y se abandona el monte, queda a monte, valga la expresión. Y entonces, simplemente, digamos, conforme va transcurriendo el tiempo, se va acumulando todo ese combustible en el suelo y salta. Es decir, la única forma de no tener incendios forestales aquí sería tener una silvicultura absolutamente moderna, con todos los árboles puestos en fila, a 1,5 metros cada uno, es decir, todo lo que sería una ordenación racional de la producción, de lo que es la producción forestal, sí, y hacer silvicultura. Pero ¿qué es lo que ocurre? El gran impedimento que tiene una política de ese tipo es el precio de la madera. El precio de la madera no compensa prácticamente, pues eso, ni siquiera dedicarle un minuto. Es un tema, más que, lo que hay que hacer es una política ecológica. Es decir, en última instancia, apartar el monte de los núcleos urbanos, de los polígonos industriales, porque
o sea, está en la propia naturaleza. Es más, y después, digamos, por lo menos en el monte, en lo que es el bosque mediterráneo, esto está comprobado. El incendio forma parte de la propia ecología forestal. Es decir, la gente nace, crece y se muere, forma parte de la ecología humana, y en la ecología forestal están los incendios cada X tiempo, ¿no? Xosé Luis. A ver, eu estou bastante de acordo co dito e vou solamente poñer algúns matices, ou mellor decirlo de outra maneira. Debemos de recordar algunhas cousas. En primeiro lugar, que a estatística de incendios demostra que o número de hectáreas queimadas non se corresponde para nada cos medios postos a disposición para apagar o lume. Arde aproximadamente o mismo que sempre. Unhas veces arde máis e outras veces arde menos, porque o monte é combustible. Antes combustía, antes queimábase na lareira, queimábase nos fornos, que utilizábase no estrume, efectivamente. Ahora non, está ali. E, por tanto, podemos evitar un ano, ou pode vir un ano máis chuvioso ou menos chuvioso, eso único que quer dicir é que hai máis combustible para o ano seco. E, por tanto, cando se incendia, arde máis. E iso é o que nos ven pasando periódicamente, por certo, casi cunha cadencia casi matemática, verdad? Cada X anos ven un ano malísimo, e despois veñen uns anos bons, porque hai moito queimado e, por tanto, está máis protegido o monte, e, por tanto, nese sentido, eu aí matizo un pouco a Imerich. Eu creo que se está xogando moitísimo co tema dos dispositivos contra incendios, pero eu creo que o dispositivo contra incendio ahora mesmo só sirve para combatir a mala ordenación territorial, que é a que ten que ir a pagar casas, e ten que ir a evitar que ardan fábricas, e ten que evitar que se corten as autovías, pero ao monte non lle fai nada, porque non é capaz de apagalo hasta que chega a zonas onde se pode afrontar esa cuestión. E, por tanto, non deberíamos de seguir demasiado co discurso de potencio a loita contra o lume, con eso vou non resolver, de ninguna maneira. Esta é unha loita que vai empatada ou perdida sempre, e, por tanto, por ese lado non imos. Eu creo que hai outra cousa que hai que modificar, que é o discurso do lume. Apuntaba algo Xulio hai un poquinho, verdad? A idea de que ahora mesmo temos o discurso oficial son dúas cousas, que hipotéticamente sería posible o lume cero, se todos fóramos responsables, se todos estuéramos nos seus sitios, se todos cumpriéramos as normas que se fai, se ninguén cometera un erro, e, en segundo lugar, que o lume non se chega a ese lume cero porque hai un malo, que o andamos buscando sempre. Bueno, pode haber algún malo, pero eso non é o que queima os montes de Galicia. Os montes de Galicia queimanse porque arden, como decía Julio. Os montes arden cando están secos e cando teñen moita leña acumulada. E, por tanto, hai que cambiar o discurso e hai que empezar a decirlle á xente que a maior parte do problema que temos neste momento co incendio forestal non é nin ecolóxico nin económico. Non se queima gran cousa, nin se estropea gran cousa. O incendio solo fai un dano ecolóxico irreversible cando é especificamente provocado e queima sistemáticamente as mesmas zonas durante moitos anos. Entón, sí, porque elimina toda a vegetación e fai que se escurran os terreos. Pero un monte que arde cada 20 anos non lle pasa nada. E, por tanto, desde esa perspectiva, non son eses os problemas que temos. Os problemas que temos é que temos un desbaraxuste general e o monte está metido nas casas ou as casas no monte, as fábricas, as cidades. E, por tanto, a maior parte do noso aparato de disposición de incendios está coidando o que non debía de estar ali. Eu recordo que no 2006 unha das noticias que haría era que estaba a punto de arder a fábrica de Picusa. Bueno, pois cando termina ese incendio hai que botarlle unha multa a alguén, verdad? Porque un incendio non pode atacar unha fábrica desas dimensións, ten que estar protegido de alguma maneira. O mesmo pasa coas casas, que hai a da Manguera de Feijóo, verdad? Non pode estar un bosque absolutamente desamañado e unhas casas metidas polo medio, a veces porque son urbanitas que queren ter un pino que lle bata na ventana pola mañán para despertar, e ás veces porque o descoido é general e porque non hai quen atenda aquilo. E, por tanto, se nos miramos ahora mesmo cales temos o problema é que temos que estar coidando dos depósitos de non sei que, das fábricas de non sei canto, das casas que están metidas no medio do monte. Se estamos mirando o que pasa coas urbanizacións na zona do Mediterráneo, é o mismo, non? E vemos toda unha zona metida en costas, etc., e no medio das casas, cos árboles polo medio e tal, está a urbanización. Eso non se pode facer así, porque senón o monte, en algúns casos, pódese deixar arder e pódese atallar, como fan os militares, verdad? Cando ven o exército, que fai un bo militar primeiro. A ver, onde lle imos plantar cara? Non se lle planta cara onde está, hai que lle plantar cara onde se pode. E moitas veces os problemas que temos
de bombeiros que morren e tal, son absolutamente inútiles, porque é o intento de evitar o que realmente se podía haber deixado tal. Eu quería facer, ademais, unha última advertencia, non? Porque todo isto, naturalmente, se pode matizar moito máis. Eu teño moita pena de unha cousa que, por certo, me descubreu o meu pai un día viaxando pola zona de Monterroso, da Golada, onde el conocía moito aquilo e lle gustaba moito. Entón, eu volvín un día con el anduara por ali de mozo, volvín un día por ali a recordar, non? E díxome, eu isto non conozo. Pero como non conoces, nos ten contado moitas veces como era todo isto. Dixo, sí, pero cando eu viña por aquí, todo o que se vían eran os lugares, as iglesias, os eidos cultivados, todo estaba absolutamente ordenado. E agora non se ve nada. É un bosque absoluto donde un mira e nin siquiera ve un bosque no estricto sentido ordenado e cultivado. O que ve é naturaleza que medrou ao seu xeito. O monte hoxe está acabando unha parte importantísima, o arbolado está acabando unha parte importantísima dos paisaxes humanos de Galicia. Dos paisaxes que foron creados pola ciudadanía a través da ocupación razonada do terreo, e que deixaban as vistas, que deixaban o sol e todo eso está desaparecendo todo, de tal maneira que agora volvemos outra vez ao mono que podía ir de Gibraltar a Tarifa sin baixarse dos árboles. E eu creo que eso non é unha... Vou poñer un exemplo, por certo, e con isto termino, que estou seguro que é un exemplo polémico, pero vou non poñer. Calquera que se asomaba ao campus sur da Universidade de Santiago hai 20 anos, vía un campus maravilloso, que tiña o trazado de Genaro de la Fuente, cos seus edificios maravillosos, as súas estatuas, as farolas, as escalinatas, todo era unha auténtica maravilla. Hoxe o que se asoma ao campus de Santiago non ve nada, non hai nada. Está todo comido, absolutamente todo comido, por unha naturaleza completamente desbocada. O campus é incluso inapreciable paseando por él, de tal maneira que a estrutura do campus sur de Santiago, me refiero ao campus que está no medio onde están as facultades de ciencia, etc., que é unha estrutura urbanística preciosa, con moitísimo verde, con moitísimo xardín, hoxe en día non é posible nin siquiera concebilo paseando por él, xa non digo mirando desde arriba. Están comendo tamén as aceiras, as raíces, pero bueno... Quero escoitar tamén a Xosé. Fixeron encima pistas de deportes, etc. Pero ese é un exemplo de como se pode estropiciar un... Xosé. Sí, bueno, home, eu coido que incendios houbo sempre tamén. É dicir, que acontece agora que non acontecía hai 20 anos, como acabamos de ver neste testimonio, que o lume chega ás casas e chega ás fábricas, non? Precisamente polo que comentaban moitos dos compañeiros, un problema de ordenación do territorio, non? Agora, claro, o que arde é o lume, non van de momento ás cidades, home, non sei se volveremos á época de Nerón e se queimarán pois Lugo, Ourense, como se queimaba Roma, pero o que arde é o monte. E por que arde o monte? Porque Galicia está a monte, enténdase ben. Quero dicir, cando un paisano di que unha finca, antes era unha finca, polo tanto unha finca traballada, e agora a expresión é a finca está a monte. Que quere dicir que está a monte? Pois que creceron os toxos, o mellor ata 2 metros, e que todo eso pois se expande e lóxicamente arde. Quero dicir, é certo que hai un componente estadístico, ben, que si o 44%, decíamos, se di, non, dos incendios acontecer ao noroeste peninsular, casi todo concentrado nesta última semana, que si en Galicia temos un 46% de masa forestal. Bueno, quero dicir, ben, hai un componente territorial, mesmo climático tamén, coas choivas, costa moito limpar o monte. É dicir, ese é un gran problema, non? Porque vemos, decían, non, limpan ustedes o monte, claro, pero que esa xente que antes traballaba e cultivaba o monte, agora é xente xubilada, e que lle din, pois mire, que eu non podo pagar un xornaleiro para que me limpe un monte todos os anos para algo que non me dá nada. Quero dicir que a veces a propia regeneración que falábades, pois ten moito que ver co mantenimento do ecosistema. Moitas veces tampouco tardan tanto en restaurar se non volve a arder o monte, non? Que é unha causa común. E
Claro, pero logo, basicamente, onde me quería centrar, ben, non vou entrar no económico, no climático, no territorial, senón na cuestión fundamental para min, que é a política de ordenación do territorio. Quer dicir, ata o de agora un plan era plans meramente urbanísticos. Quero dicir, a Consellería de Ordenación do Territorio vai por un lado e a Consellería de Medio Rural por outro. E parecía que estaba todo o monte ás costas da ordenación do territorio. E que o importante era legalizar urbanizaciones e non decir, bueno, vamos a ver o chan urbanizable, e o importante era o chan urbanizable, se me deixan construir e se o galpón mo deixan convertir en chalé, pero non o chan rústico. Hai que empezar a mirar o chan rústico, non sei se a solución é cambiar un minifundio por unhas concentracións parcelarias ou por unha ordenación precisamente do territorio, non? Pero hai que deixar de pensar un pouco tamén no ladrillo, nos plans de ordenación territorial e pensar que o territorio non só é ordenar poboacións, senón tamén ordenar casas. Quer dicir, evidentemente o lume chega ás casas porque antes os cultivos eran os que rodeaban as casas. Hay una cuestión, sé que los dos queréis intervenir, pero sí me gustaría buscar unas imágenes que precisamente ilustran buena parte de lo que los cuatro habéis dicho. Hablábamos antes de ese incendio de Oia, del que hemos estado pendientes. Bueno, pues desde la noche de ayer ha habido que desalojar vecinos y ha estado precisamente muy pegado a las casas, lo contaban a lo largo del día de hoy los vecinos de la zona de Oia, de este municipio pontevedrés, con el que hablaban los equipos de informativos de V Televisión. Hay muchas imágenes que hemos encontrado en Oia que ilustran algunas de las cuestiones que se han aportado en esta mesa. Vamos a resumirlas. La fuerza del viento lo complicó todo. Empezó ahí arriba en ese monte, pero viña con una velocidad horrible. Se acercaba la noche en el concello pontevedrés de Oia y lo que parecía un fuego alejado terminaba delante de sus casas. A las 8 yo hablo con emergencias porque veía una columna de humo por encima de la casa. Dicen que está todo controlado, que no hay riesgo ninguno. Me meto a casa a cenar y a las 9 salgo porque olía humo y ya estaba todo este monte, todo esto de aquí, a 2 metros de casa, todo en llamas. La proximidad del fuego a los núcleos de población hizo que a las 11 menos cuarto de ayer se decretase el máximo nivel de alerta. Empezaba a complicarse la que hoy ha sido una durísima jornada para los vecinos. Sí, sin dormir, preocupados por los animales, por las casas, por todo. Sin apenas tiempo para reaccionar, Abel se valía de la colaboración de la gente de la zona para evitar que el fuego entrase en su finca. O lume da casa ardendo, tuvimos que andar cos tractores apagando, quitando animales. Fue más tarde cuando la parcela de esta otra vecina sirvió a los bomberos para continuar con las labores de extinción. Estaba chegando aquí, que viña o aire, un rebollos así de vez en cuando, e te da pánico. Reparar la traída de agua se convertía esta mañana en el objetivo prioritario de la parroquia de Lourenza. El fuego quemó las tumerías y dejó sin agua a 70 casas. Esto fue una ruina total. O sea, aquí o monte de aquí de esta parroquia ardeu todo. En muy pocas horas el fuego alcanzaba la localidad vecina de Orrosal y aumentaba el número de desalojados. En total, cerca de 200 personas se vieron obligadas a salir de sus viviendas. Muchas de ellas incluso tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. Media hora veo a CB de unha ambulancia a buscar, unha prima miña, que, debeu lle faltar oxígeno, non sei que, caiu ao suelo. Casi todos se ausentaban hoy de sus puestos de trabajo. Imposible retomar la normalidad con el peligro tan cerca. Bueno, pues hemos visto en esas imágenes la proximidad de la zona arbolada, lo que decía antes Xosé Luis, a las viviendas, esas zonas que han estado normalmente pues muy poco pobladas y en las que ahora nos encontramos con situaciones como estas, entre otras cosas porque esa dispersión poblacional que es tan habitual, sobre todo en determinadas zonas de Galicia, acaba facilitando esto. Sí, pero se reparamos nas imaxes que vimos, non estábamos falando de casas recén feitas, feitas no medio do monte, decir, é ao revés. Non é que as casas, que tamén puido ser, eu lembro que era o que quería falar un pouco das eleccións de 2006, verdade? Pero creo que foi en Ames, no Concello de Ames, que daquela no 2006 había unha urbanización que estaba prácticamente rodeada, como decía antes Xosé Luis Barreiro, pois os dispositivos tiveron que protexer aquelas casas, unha urbanización nova, feita, pois directamente no medio do monte, rodeada de... Cal é o problema? O problema é que antes había pois unha superficie agraria, había cultivos alrededor das casas, alrededor dos lugares, e iso agora está todo comido polo monte. É dicir, os piñeiros e os eucaliptos chegan xusto ao borde das casas. Ese é o problema. Entón, frente a iso, eu creo que frente a iso, incendios sempre houbo. O problema é cando hai incendios catastróficos, que é o que está sucedendo agora. Para iso ten que haber un dispositivo, non? Leccións de 2006,
Bueno, pois ten que haber franxas de protección. Claro, a franxa de protección non é que se poña nunha norma, o que fixo este goberno foi reducir a que establecer o goberno anterior, non? De 100 a 50 metros, pero que ademais non é que estea na lei, é que tes que exixir que esa franxa de protección se cumpra. Ese es el problema. Perdona que te interrumpa. La ley de montes lo que hace es precisamente esto, marcar que no puede haber esa superficie arbolada a menos de 50 metros. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cómo se hace que se cumpla? Pero iso son os alcaldes os que teñen que exixir que se cumpra, claro. En absoluto. Non, incúmprese absolutamente, claro. É máis que se vas a falar con un veciño para que che corte as árbores da súa leira, por diche que non, ou diche que os cortes ti a túa conta, non? Os vos veciños dinche que os cortes ti, e que fagas con eles o que queiran. E o mal veciño diche que se o verá, non? E o mal concello nunca resolve ese tema. Entre outras cousas porque sempre parece que non vai pasar nada, porque todo o mundo ve un eucalipto ali que leva ali toda a vida, ten 25 metros de altura e ninguén pensa que vai chegar un incendio ali que vai ser difícil de controlar, ou que podéndose controlar, que é o que sucede a maior parte das veces, as brigadas de loita teñen que estar onde menos deberían de estar, que é protexendo esos asuntos que se deberían de protexer solos. E non poden, por tanto, atallar os incendios de verdad, porque teñen que estar protexendo as casas. Porque ti dicías, baixou o monte as casas, é verdad, e as casas foron ao monte o caso de Ames. Sí, pero quero dicir, no caso que estivemos vendo aí, en Burgueira, en Loureza, etc., non é que fixeran as casas, pode haber, que se expandiron o núcleo rural, pero estábamos vendo o mesmo tipo de edificación, son casas antigas. Aí non era tan difícil, se vos fixades, un pobriño que vimos bastante grande, todo pola parte de baixo son cultivos. O único que ten a primeira línea de casas pegada ao monte, esa non é tan difícil de protexer. Porque é unha línea nada máis, porque o resto son viñas e son leiras de millo e tal, que non é tan complicado, pero a parte de arriba non está... Julio, un momento que Julio lleva un rato pidiendo palabra, sí. Hombre, lo que yo quería decir es que este no es un tema tampoco específico de Galicia, sino que coge prácticamente a todo el mundo, ¿no? Es decir, hay una expansión de lo que es la frontera forestal en prácticamente todos los países del mundo, que viene dada por unos incrementos fundamentalmente en el cultivo de cereal en Estados Unidos, por ejemplo, en donde lo que antes para tener una tonelada hacían falta no sé cuántas hectáreas, y hoy tenemos esa misma tonelada con la tercera parte o con el 25%. Toda esa tierra que sobra es la que queda monte y es la que está ardiendo. Y a mí me da la impresión de que esto es un fenómeno que tiene que ver con el cambio climático por una parte, con la despoblación de la agricultura, ¿no?, de las zonas rurales y de la urbanización masiva a la que estamos siendo testigos, a la pérdida, a lo que es la pérdida de la población, por ejemplo, aquí en Galicia. Es decir, no solo se pierde población en el conjunto del país, sino que es mucho más intenso todavía en las zonas agrarias, ¿no? A mí me da la sensación de que esto está empezando toda esta ola, y que hay que intentar cortarla de alguna manera, ¿no? Sí. Josep. No, eu recordo cando era, toda a expansión que houbera na época do bipartito e que mesmo costara por desgracia, algunha morte, non? E ora retomamos outra vez o tema dos incendios, legislatura distinta, gobernos distintos. Daquela falábase moito, se lembrades, unha trama organizada, unha mafia, a teoría da conspiración múltiple, non? E agora estamos a falar, Xosé Luis decía, los malos, non? Son unos malos los que queman, ou unhos tolos, non? Porque parece isto, cando decía, no, claro, é que parece que é un tema xa de saúde mental o que está afectando o feito dos incendios. Isto me recorda aquelo, cando dicían tamén os accidentes de tráfico en Galicia, que era Pere Navarro, aquel director de tráfico, dicía, no, que temos un problema psicolóxico e por eso temos máis accidentes de tráfico, non? Quero dicir, eu creo que nin hai máis malo, quero dicir, a Guardia Civil funciona moi ben, ten uns métodos de pescuda moi bo, temos unha fiscalía, o señor Mira que investiga moi ben todo o tema pero hai máis causas, e hai unha causa basicamente que non pode ter deixadez, que é a causa político-administrativa institucional. É dicir, compre abondar nesa ordenación do territorio e, sobre todo, delimitar concretamente as zonas e que usos llevamos a dar ás zonas.
Básicamente eso. Claro, a la pregunta de por qué arde Galicia nos salen varias respuestas. Hemos hablado de despoblación, por ejemplo, también del abandono de determinadas zonas de monte. Nos preguntamos también por qué determinadas zonas de Galicia arden y otras no. Y hemos encontrado algunas respuestas que no solo van en esta línea, sino también por otros caminos. Vamos a buscarlas. Los más de 2 millones de hectáreas verdes de Galicia son nuestro gran tesoro y nuestro gran riesgo. Cada año varios miles son devastados por el fuego, pero nuestra riqueza natural no es lo que nos hace más propensos a sufrir la lacra de los incendios. Hay una dispersión de la población muchísimo más grande que en el resto de España, por lo tanto está entremezclada la población con zonas forestales en mayor intensidad. También hay un envejecimiento muy fuerte de la población rural, que se ve que no es capaz de mantener limpios a lo mejor determinados caminos. La despoblación del rural y sobre todo la falta de explotación económica de los montes marcan la diferencia. Lo que está en valor normalmente suele disminuir el riesgo de incendios, ¿no? Antes, acordo meu, cortabas unha pouca madeira, dabache para comprar un coche ou para facer algo, pero aos tempos que imos a xente para de cuidar os montes porque non lle dá para eso. Grandes masas de monte están sin ser aproveitadas. Las áreas forestales abandonadas, fácilmente inflamables, se lo ponen muy fácil a los verdaderos responsables, los incendiarios. Hay una actividad incendiaria elevadísima, que no tiene parangón en el resto de España. En Galicia, con el 6% de la superficie de toda España, se provocan la mitad de los incendios de toda España, derivados de la actividad incendiaria de unos desalmados que aprovechan las condiciones meteorológicas favorables. El uso del fuego como herramienta agrícola o que los propios incendios se transformen en una opción laboral también juegan su papel. El gran reto es transformar los recursos naturales en una fuente económica que sea más rentable e intacta que tras el paso de las llamas. Nos vamos en un instante a una pausa, pero por ir cerrando este tema sí me gustaría saber y conocer vuestra opinión acerca de si creéis que efectivamente se puede caminar a la línea, lo que decía Carlos al principio de su primera intervención, a esa línea de conseguir precisamente lo que escuchábamos, una política sostenible que consiga que el monte sea rentable y que de alguna manera esto se pueda frenar. Bueno, que hai zonas de Galicia onde prácticamente non hai incendios, claro. O sea, aí controlanse enseguida, e coincide con aquelas zonas as que hai unha actividade agraria importante e onde hai xunto con esa actividade agraria, pois un monte ordenado, que nos pode gustar máis ou menos. A min o modelo da Mariña, que é un monocultivo de eucalipto, e casi non sabes en que época do ano estás, porque sempre ves as follas verdes do eucalipto, pero, bueno, hai zonas tamén distintas onde eses incendios non se dan. Entón, eu creo que esa é a cuestión. A parte diso, eu creo que ten que haber unha política forestal e unha política agraria, unha política de ordenación do territorio, que comentaba antes Xosé, que debería estar en marcha, porque hai unhas directrices de ordenación do territorio, hai un plan de ordenación do litoral que abarca tamén moita zona forestal, pero que non se está aplicando. Hai unha legislación, eu creo que moi millorable, pero que tampouco se está aplicando, que falábamos das franxas de protección, e non se están, eu creo que sacando conclusións das leccións que temos, porque non hai que alimentar a industria do lume, decíase agora. Cando un crea brigadas forestais está alimentando a industria do lume. Julio. Bueno, y después, hombre, lo que arde fundamentalmente no es el bosque con los árboles grandes, ¿no? Es el matorral. Yo creo que también hay un problema de derechos de propiedad, ¿no? En la medida que una gran parte de ese monte está en mano común, que es de las parroquias y no de personas individuales. A mí lo que me preocupa de todo esto, digamos, es que esto está muy relacionado con lo que son, digamos, procesos que están en el sustrato de la sociedad, ¿no? De la propia evolución social, incluido el propio cambio climático. A mí no me extrañaría nada que gran parte de lo que está pasando se vaya acentuando a lo largo del tiempo simplemente porque... Porque nuestro paisaje también cambia y se ve afectado por ese cambio climático. Claro. Y la expansión, ya lo digo, de lo que es la frontera forestal. Es decir, aquí, es más, yo recuerdo en los años... pues en el 88, 89, recién entrada España en la Unión Europea, que había un mapa de la ordenación territorial en toda Europa y prácticamente lo que es Galicia y el norte de Portugal, e incluso cogía Asturias hasta Salamanca, eso estaba dedicado todo a zona forestal. Xosé Luis. Hai en España unha zona moi exemplar para saber o que pasa cando se ordenan ben os montes, que é a de Coaleda, en Soria, non? Donde unhos pinares impresionantes pois non arden nunca.
non recordo eu nunca que se producira un incendio nesas zonas. Covaleda ten un réximen inmemorial, eu creo que ven da Edade Media, donde todos os montes son propiedade dos comuneros que viven na zona, e ten unha explotación madeireira, o pino é moi bo ali, e ten unha explotación madeireira moi ordenada, e, por tanto, eles se encargan de limpiálo, protexelo e viaxar os montes de Covaleda é unha maravilla, incluído porque a zona dos Picos de Urbión, de a Laguna Negra, todo esa é un exemplo de como se pode facer unha línea forestal. Aquí en Galicia hai varios exemplos deso, e poderíamos tomar nota. Aquí non arde, por exemplo, os montes do Morrazo levan moito tempo sin arder, e os montes do Morrazo non arden porque son comunales, pero están absolutamente organizados polas comunidades de montes. Producen diñeiro ás parroquias e, por tanto, a veces utilizan para recursos públicos, para festas patronales, e outras veces reparten o diñeiro. O Morrazo non arden os montes da Capelada, son bienes de propios dos ayuntamientos e, por tanto, explótanos eles directamente, é un caso único. Así, nesa extensión, eu creo que en Galicia non é monte comunal, senón que é propiedade dos concellos da zona. Eles fan a súa explotación, e teñen gandeiría, e teñen tal, e teñen o resolto. Non arde a Ulloa, nin a zona do Deza, Silleda, Lalín, Palas de Rei, todo eso, porque existe unha agricultura enormemente viva, con moitísima gandeiría, prados, moito cultivo, etc. E, por tanto, pode haber incendios, pero non hai esas masas de miles de hectáreas que arden seguido, e obviamente non arden as zonas de viñedos e de todo eso que están polas rías baixas, non? Bueno, pois eso danos unha idea de realmente o que hai que facer, porque además son varias razóns distintas, unhas porque están explotadas, outras porque están cultivadas, outras porque son de propios e teñenos traballados. Eso é un pouco a lección por onde debería ir, pero eu insistiría sempre no que insistimos máis veces Xulia máis eu. O bosque ten que ter uns límites. O bosque por sí mismo, a invasión por bosque de todo, a sacralización dunha árbore é un error que estamos cometendo. E, por tanto, o bosque ten que estar ordenado. E hai que cortalo como se planta. Hai que plantar e hai que cortar. E se non se fai iso, pois vai á súa maneira e convírtese en montón de leña. Sí, coincido, quero dicir, cando falo de ordenación do territorio, que cando vedes eses paisaxes tan ordenados, que hasta as árbores están ordenadas en liña, non? Quero dicir, e hai camiños polo medio, que é outro tema, precisamente moitas veces se cegan os camiños, non? Moitas veces cruzamos camiños, estou nun club destos de monte, de moto de enduro, antes éramos amigos do monte, agora polo visto creamos lumes por todos lados, non? E ver sitios por onde había camiños que se pecharon completamente, que eses camiños moitas veces eran pistas prácticamente como pistas cortalumes, non? E logo, bueno, porque hoxe en día xa é imposible, eu recordo que no meu pobo ainda hai anos se facían esas chamadas dende a asociación de veciños, veña, vamos a limpar as cunetas e limpar os camiños. Hoxe isto xa é imposible, iso que en Castilla dicen las hacenderas, non? Vamos a limpiar un pouco. Hoxe aquí é imposible todo esa broza e ese desbroce. Claro, unha vía ao millor, pois é a combustión, simplemente a combustión, simplemente para ser incontrolada, esa combustión controlada, que é certo que esas plantas de biomasa moitas veces necesitan pois máis axuda, pero bueno, por todo eso que se está desbrozando e toda esa broza, claro, o problema de biomasa abandonouse. Claro, e todo eso é combustión e crea tamén enerxía, non? E eu si un pouco no que decía, de salir onde hai montes de man común, onde hai comunidades de montes, é potenciar isto. Igual que moitas veces se fala nas empresas cooperativas, pois hai unha conciencia, crean conciencia tamén, conciencia do que é común, do que é do pobo, do que é de todos, e eu si penso que aí, o que decíades vos tamén, non? Donde hai esas comunidades de montes e eses montes de man común, hai esa conciencia de entre todos, vamos a cuidar o que é de todos. Bueno, eso es la conclusión con la que vamos a terminar por ahora con este tema, porque lamentablemente sospechamos que vamos a tener que seguir hablando de esta cuestión. No va a ser en los próximos minutos. Vamos a hacer un alto y hablar de más cuestiones que nos ha traído la actualidad en esta jornada de martes. Antes, un pequeño alto.